Hola, hola, buenas tardes. ¿Se escucha, alumnos? Buenas tardes, profe. Sí, se escucha, profe. Ah. ¿Cuál es la primera palabra? Bueno, hace unos cuantos años un autor que seguramente por ahí vieron en alguna materia de Pador, de Armón, que se llamaba Terry, esbozó un gráfico que se hizo famoso y sobre una casa. Él graficó que el planeamiento era el cimiento, luego tenía 3 columnas, en ese momento le puso 3 columnas, organización, ejecución y control, y con la estructura estaba la administración. Entonces ahí definimos, no de ahí, sino ahí quedan perfectamente plasmadas cuáles son las funciones básicas administrativas, que son la planificación, organización, ejecución. Dentro de la ejecución, más cerca de la modernidad o de la actualidad, se comenzó a denominar gestión, y el control. Entonces lo que hoy vamos a tratar de terminar, tema que está incluido en la grilla 7 del programa, no es más que esa acción que se realiza permanentemente, abarcando la totalidad de los procesos y procedimientos que están incluidos en estas funciones básicas, y estas funciones básicas permanentemente forman parte de lo que se llama el proceso administrativo integral. Por eso lo repito, tiene la administración tiene funciones básicas y sustanciales que comienzan con el planeamiento, la organización, la ejecución, gestión y control. Van a haber alguna similitud con el gerenciamiento por procesos, porque bueno, ahí se determinan los líderes, las personas claves, las tareas sustanciales o importantes o claves también, los procesos claves dentro de la organización, y se determina una serie de herramientas, de indicadores que se pueden eventualmente llevar a lo que se denomina un tablero de comandos, que tiene una serie de índices para monitorear el funcionamiento, o sea, la gestión de esa organización o de esa empresa en forma permanente, monitoreando cómo funciona el stock, monitoreando cómo funciona el sector financiero, monitoreando cómo funciona la estrategia de marketing, la fuerza de ventas, todos los procesos y procedimientos que internamente, a su vez, en las mismas redes tienen tareas de control interno. Ese control que es concomitante, por oposición, instantáneo, en el mismo momento en que se está desarrollando el proceso. Si me escuchan, voy a proseguir con el tema. Entonces, como le decía el profesor, este es un proceso, ¿no es cierto?, integrador, que trata de lograr o de guiar la gestión empresarial hacia los objetivos de la organización. Es decir, quienes efectúan o están al mando, ¿no es cierto?, de este control de gestión, deben influir en las personas para que encaminen
para conducirlas en su accionar hacia los objetivos y estrategias de la organización, ¿sí? Incluye un conjunto de mecanismos que utiliza la dirección y permiten, ¿no es cierto?, aumentar esa probabilidad de que el comportamiento de las personas sea coherente y se encamine hacia los objetivos de la dirección. Acá Anthony, en 1990, dijo algo así como: el control de gestión es el proceso mediante el cual los directivos influyen sobre sus subordinados para poner en práctica las estrategias y los objetivos de la organización. Les quería comentar, por ejemplo, creo que ayer vieron algo de presupuesto, de índices financieros. Esos índices financieros de la organización son uno de las herramientas que se toman dentro del tablero de comando. O sea, cuando el índice llega a un determinado nivel o toma un determinado valor, bueno, se enciende una luz roja, nos está indicando que el proceso o el procedimiento funciona bien o funciona mal. También el análisis que hicimos de la ley de los rendimientos decrecientes, o sea, cuando usted va agregando unidades de producción y tiene un ingreso marginal y un costo marginal que no es equilibrado, o sea, a medida que agrega más unidades de producción y el ingreso unitario que cada una de esas unidades produce en la renta o en las ventas o en el sector que estén analizando, porque no solamente se puede analizar monetariamente, también nos está dando un indicador de si hemos llegado al sector decreciente, donde tenemos que cambiar nivel de escala, o tenemos que agregar factores de la producción que soporten lo que con Juanjo más o menos denominamos estructura. O sea, cuando le daba el ejemplo de la farmacia que había montado la tercera sucursal, había montado una estructura sobre el negocio anterior y, bueno, la evolución del negocio y el mercado y las ventas no podían soportar esa estructura. Bueno, como objetivos, comprende el presupuesto, ¿cierto? Presupuestos, los distintos niveles y integrado dentro de un sistema presupuestario, ¿sí?, que integra los distintos niveles de decisión. Lo mismo decir un sistema de planeamiento donde estarán incluidos todos los presupuestos que implementa la organización. Integra la contabilidad, ¿no es cierto?, con el sistema de información que genera la contabilidad, y hace hincapié en la integración de la contabilidad financiera y la contabilidad de costos, ¿sí? Trata de lograr también relacionar el sistema presupuestario con los sistemas de información contable. Ustedes saben que el sistema contable es una herramienta que produce información, ¿sí? Gran parte de la información que se genera procede del sistema de información contable. El sistema de información por excelencia, ¿no es cierto? Y el sistema de gestión, ¿sí? Relacionar el sistema presupuestario con los sistemas de información contable y de gestión. Y comprender las diferencias entre los sistemas tradicionales de control gerencial y las nuevas concepciones de un tablero de mando integral. O sea, los sistemas tradicionales de control de gestión incluían solamente a los sistemas operativos, ¿sí? Ventas, compras, la contabilidad, el recursos humanos, las finanzas. El sistema moderno, el de control de gestión moderno, parte de una concepción que incluye no solamente los sistemas operativos, sino también el relacionamiento
de estos sistemas operativos con los objetivos y las estrategias de la organización, ¿sí? Primero, por ejemplo, si ustedes hacen hincapié específicamente sobre los sistemas operativos, abordando un enfoque en eso que decíamos, en esa clasificación que hacíamos de integrador, fragmentador y operacional, o sea, abordando un enfoque operacional, van a tener la visión que esbozó Taylor, o sea, una escuela clásica en donde hay una serie de normas que vienen dadas y que se cumplen. Y algunos estándares de cumplimiento que en la época que se desarrolló esta teoría tenía que ver con estudio de tiempo y movimiento, manejo de maquinarias y producción repetitiva. Luego se va agregando la relación que tiene todo ese sistema con la definición de objetivos, con la definición y el establecimiento de estándares, de presupuestos y estudio de las acciones, o sea, de estudio de ese enfoque operacional, pero tendiendo a integrarlo, como ya explicamos, parte de la bolilla 1, con el enfoque fragmentador e integrador. Y finalmente se incorpora a su vez el entorno. Los primeros enfoques fueron cerrados, estos dos que le mencioné, en cuanto a su análisis, o sea, tomando a la empresa como un ámbito cerrado. Luego tenemos que agregar el entorno y ahí tenemos, lo podemos resumir si queremos recordar algunas cosas que ya vimos durante la carrera, la famosa rueda operativa y la relación que tiene esa rueda operativa de la organización con el entorno, o sea, con los proveedores, con los clientes y con el sector financiero y con el sector público, principalmente. Bueno, ahí tienen en pantalla las distintas concepciones del control de gestión. La clásica, que incluye solo el control operativo y lo desarrolla a través de un sistema de información relacionada con la contabilidad financiera y la contabilidad de costos, básicamente. La moderna integra otros elementos y contempla la continua interacción entre todos ellos. Como elementos que se puedan nombrar, tenemos la planificación estratégica, los presupuestos, ¿sí? El sistema presupuestario integral, que todo esto debe ser coherente, o sea, a partir de la misión, de la visión, de los objetivos, se plantean, ¿no es cierto?, las estrategias, y a partir de ello el sistema presupuestario integral, que debe ser coherente y debe contener, ¿no es cierto?, índices, estándares, o sea, resultados de cumplimiento posible, siempre contemplando, ¿no es cierto?, los recursos de la organización, las posibilidades en cuanto a tecnología, mano de obra, recursos financieros, es decir, todo lo que debe contemplar una planificación, y a partir de esa planificación los distintos presupuestos que se elaboran, ¿sí?, que no son más que resultados esperados que deben ser monitoreados permanentemente con la actividad, ¿no es cierto?, que desarrolla la organización para evaluar el cumplimiento de los mismos, ¿sí? Bueno, condiciones básicas. Bueno, fundamental que sea diseñado a medida para la empresa, ¿no es cierto?, que lo va a implementar, en coherencia en relación con la planificación y la organización establecida. Carácter objetivo, estableciendo planes y estándares razonablemente alcanzables. Debe ser flexible, es decir,
que permita introducir modificaciones, variaciones, de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a las oportunidades, las amenazas, y las variaciones que se den, tanto internas como externas en el mercado, ¿no es cierto?, o en el contexto donde actúa la organización. Debe ser precoz, es decir, capaz de detectar las desviaciones con la suficiente anticipación para permitir las acciones correctivas correspondientes. Debe ser claro, inteligible para las personas que van a hacer uso del mismo, eficaz, que debe concentrar su atención en los puntos críticos, es decir, aquellos donde los efectos serían más importantes para los resultados de la organización, ¿sí? Y garantizar una seguridad razonable, es decir, por ejemplo, el costo de los mismos no debe sobrepasar los beneficios. Esto debe ser así en todo. O sea, por ejemplo, ustedes tienen una organización donde se diseña un sistema administrativo, un sistema de información, un sistema de control de gestión, ¿no es cierto?, que no debe estar sobredimensionado, debe diseñarse siempre en función a las disponibilidades y las necesidades. Y los costos de su implementación no deben superar a los beneficios que reportan o que producen, mejor dicho. O sea, juicio razonado por parte de la dirección. ¿Hasta acá quieren hacer alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido acabadamente? Por mi parte no, profe, se va entendiendo. Una consulta. Sí. Que quizás es una consulta medio tonta, pero ¿quién realiza el control de gestión en la organización? El líder máximo. Claro. Junto con los líderes de cada uno de los procesos claves. Claro, en cada proceso clave habrá un responsable o un líder o un jefe o un gerente, de acuerdo a cómo haya sido definida la estructura organizativa. Y bueno, por eso les asimiló el profesor recién hace un ratito, a los procesos o el sistema de gerenciamiento por procesos, ¿sí? Esto es similar, nada más que está referido más exclusivamente al control de gestión. Es decir, imagínense la gestión, cómo se origina. La gestión se origina a partir de los procesos o los distintos procedimientos operativos. A partir de ahí se genera todo. Pero esos procedimientos tienen que estar en coherencia o tienen que tener un accionar coherente con los objetivos, con las estrategias. Bueno, el líder de este control de gestión, que puede ser un gerente general, puede ser un socio, un único dueño, quien sea designado para ello, ¿sí?, debe monitorear, ¿no es cierto?, y debe realizar el control de gestión. Para ello, va a trabajar en forma conjunta con los responsables de cada área, de cada proceso, de cada subsistema, ¿sí?, el financiero, el de producción, el de recursos humanos, ¿sí?, con el representante de cada sistema, para evaluar los resultados. O sea, esta gente lo que le va a proveer es información completa de cada uno de sus procesos, ¿no es cierto? Y resumida, ¿no es cierto?, que indique cuál es la tendencia, que no sea parte de los resultados reales o de la realidad, ¿no es cierto? Y lo que harán estos líderes, como dijo el profesor, es evaluar en base a la utilización de diferentes herramientas. Una puede ser
el cuadro de mando, ¿no es cierto?, que está o que comprende índices predefinidos. Tablero de comando. Tablero de comando. Cuadro de mando, dije yo. Sí. Tablero de comando. Perdón, dije mal, porque el de cuadro de mando es otra cosa. El tablero de comando, que comprenderá índices predefinidos, ¿no es cierto?, en función a resultados aceptables y que se puedan lograr, ¿sí? Tienen que ser coherentes, les dije, con los recursos disponibles, con las posibilidades que tenga la organización, de acuerdo a cómo fue diseñada, las posibilidades en el ambiente o en el ámbito donde desarrolla su actividad, o sea, posibilidades tanto internas, ¿sí?, disponibilidad de recursos, y externas en el ámbito donde desarrolla o hacia donde dirige su accionar, es decir, los clientes, los proveedores, o sea, todos los actores que están en el ámbito externo. Bueno, entonces el líder de este proceso de control de gestión evaluará en base a esos índices predefinidos y que parten del sistema presupuestario integral. Está conformado por los distintos presupuestos, ¿sí? Entonces, principales características, dice, el presupuesto, que traduce al nivel operativo los objetivos de planeamiento. No es más que la expresión económica, financiera, de los programas de actividades sectoriales. ¿Está? Y el sistema presupuestario contemplará los distintos presupuestos que se hayan elaborado. Es integral, abarca un plan anual de actividades expresados en términos monetarios. Interpreta 3 documentos básicos, dice. La situación patrimonial pretendida, los resultados económicos deseados y una posición de caja aceptable al final del periodo que se esté controlando. Son presupuestos básicos, ¿sí? ¿Sí? Presupuestos básicos, o lo que presupone que quieren alcanzar. ¿Saben por qué es importante el nivel de la caja al cierre de un determinado periodo? Porque si nosotros tomamos los resultados del ejercicio, esos resultados están afectados por la inflación y tienen un ajuste, y nosotros podemos tender a distribuir utilidades que la empresa no posee en forma líquida. ¿Entienden? Nosotros lo que podemos distribuir es la tenencia líquida que tenemos, lo que tenemos en el banco, lo que tenemos en la caja. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque el resumen de la información, porque finalmente es un reporte de información, lo que se llama estados contables o balance general con sus estados contables básicos, nos brinda una información que, por ejemplo, con respecto a lo que estoy diciendo, nos puede llevar a cometer errores. Vuelvo al tema de la distribución. Si nosotros compramos con la renta, ¿sí?, de un determinado periodo, un bien de capital, un terreno para construir una planta, o construimos la planta, una planta de producción, en ese periodo, y como esa renta todavía no va a estar capitalizable, pero no está líquida. ¿Se entiende lo que digo o no se entiende? O todavía falta que vean estados contables. ¿Se entiende lo que digo? La contrapartida en el periodo de la renta que nosotros obtuvimos, para simplificar el análisis, los ingresos
menos los gastos o los costos y gastos, ¿sí? Reflejará nuestra tenencia líquida y nuestro incremento del activo, ¿sí? El incremento del activo también se puede dar por constitución de deuda. ¿Se entiende o no se entiende? Díganme si no se entiende. Si no se entiende, busco por otro lado. ¿Ya que están escuchando? Quiere Hola. decir que lo que podemos distribuir, lo líquido, vamos a verlo en caja. Y lo va a tener en ese concepto de caja que ahora vamos a ver, que es un concepto integrador, que no es la cuenta caja, ¿no? Sino es la caja desde el punto de vista financiero, que incluye todas las tenencias líquidas. Usted no puede, a ver, empieza el giro de negocio, el primer ejercicio, ¿no? Constituimos, hacemos la asiento de apertura, capital, etcétera, 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 hacemos el contrato, vamos a suponer que es una SRL, etcétera. Vendemos, compramos. Después en un determinado momento compramos una maquinaria, compramos un vehículo, etc. Eso se va a ver reflejado en el activo. ¿Estamos de acuerdo? Hola. Sí. Está en el activo. Sí. Perfecto. También puede ser que parte o el total de esa compra, de ese bien de capital, la hayamos hecho con la utilidad. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a suponer que no utilizamos nada del aporte en efectivo que hicimos al principio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Con qué compramos eso? Con la plata que obtuvimos del giro del negocio. Vamos obteniendo utilidad y compramos. También podemos comprar con deuda, como le dije. Vamos, ¿me siguen? ¿Sí o no? Vamos, si no, no sigo. Vuelvo y explico de vuelta. Hola. Sí, profe, se va a seguir. Hola. Bueno, entonces, compramos esa compra, la totalidad, para simplificar el ejemplo, del bien de capital, la hicimos con la renta. Esa renta, en el ejercicio, va a estar en el resultado del ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Resultado del ejercicio. En el balance general va a decir resultado del ejercicio y va a estar. Y va a estar incluida la plata que utilizamos en la compra del bien de capital. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, eso no se puede distribuir. ¿Se entendió? No se debe. ¿Se entendió? Me escuchan mucho, parece. Profe, ¿puede explicar esa última parte desde que dijo que se encontraba en el resultado del ejercicio? No, yo no escucho lo que dicen bien. A ver. Si puede repetir esa última parte donde dijo que se encontraba en el resultado, o sea, con el resultado del ejercicio. A ver, vamos a hacer un ejemplo más simple. Vamos a sacar la SRL, vamos a sacar el balance general y vamos a tomar el libro de almacenero, como decía mi viejo. Yo tengo un negocio, ¿sí? Bueno, compro mercaderías y empiezo a vender y obtengo una utilidad. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. Bien, tengo una utilidad. No gasto nada. Si no gasto nada, no pago sueldo, no retiro nada, no retiro plata. ¿Sí? En un determinado momento compro un camión para distribuir la mercadería que vendo. ¿Está? Con la utilidad que obtuve. ¿Sí? Y ahí, al día siguiente que compré el camión y lo pagué al contado con un cheque, ¿sí? Cierro mi ejercicio. Bien. El dinero que invertí, podemos decir, en la compra de ese bien de capital, está en el resultado del ejercicio.
¿Sí? Sí, Correcto. No se lo puedo dar a nadie, después no puedo decir, no puedo reunir a mis hijos y decir, bueno, voy a repartir lo que ganamos este año. Bueno, no puedo repartir el total, repartir digo ya, ¿no? No puedo distribuir el total del resultado que me da el ejercicio, porque parte lo usé para comprar el camión. ¿Se entiende? sí, se entiende, profe. Sí, se Bien. entiende. No está líquido. No está líquido. Por eso es tan importante en cada cierre de ejercicio determinar cuáles son las tenencias líquidas, porque más allá de ese límite no podemos distribuir nada, o si no tenemos que poner a analizar qué es lo que pasó. También, ahora abonando un poquito más el análisis, ese camión yo lo puedo comprar con deuda. ¿Sí? No saco nada, no emito un cheque. Cuotas a pagar. Deuda, sí, cuotas a pagar. Y no pagué ninguna todavía. Cuando voy a distribuir también tengo que tener cuidado de qué es lo que va a pasar cuando me empiecen a vencer las cuotas. ¿Sí? Si distribuyo toda la renta que obtuve en el ejercicio. En el ejercicio siguiente, bueno, tendré que tener algún incremento y tengo que tener sumo cuidado en tener la liquidez necesaria y en los momentos necesarios para pagar esas cuotas. Pero esto ya es otra cosa y ya lo vamos a ver en todos los índices financieros. ¿Pero se entendió más o menos lo que le dije? Sí, sí. Sí, pero Ya, se entendió. Bueno, ahí ven un cuadro donde les dice que el presupuesto es integrador de los procesos clave de planeamiento y de control en todos los niveles, en todas las instancias, dice. ¿Sí? En la estrategia, la táctica y la operativa. ¿Sí? O sea que los controles se realizan en todos los niveles. ¿Sí? El control de gestión para todos los niveles. Bueno, hay que tener en cuenta entonces, siempre tengan en cuenta cuáles son los conceptos básicos que maneja el control de gestión. Por un lado, la planificación y por otro lado, el control. Se ponen a pensar, es básico. ¿Sí? Permítame, complejizando el análisis. Hubo una alumna que me preguntó, ¿solo puedo distribuir lo líquido, lo que tengo en caja? También hay otra manera de realizar una distribución y vuelvo al ejemplo simple de la compra del camión. Puedo hacer un incremento de capital, obviamente voy a capitalizar resultados, puede ser que tenga que hacer algún trámite de reconstitución de mi contrato social, ¿sí? Pero eso es un aspecto formal. Lo que estoy haciendo es capitalizar parte del resultado y distribuir nuevas cuotas partes o nuevas acciones. Distribuyo acciones, pero plata solo puedo dar lo que tengo líquido, si se decide distribuir resultados. Bueno, ahí después lo analizan, pero es acá una explicación del gráfico ¿no es cierto? Que el planeamiento debe tener alcance o definición para todos los niveles, ¿sí? Para el estratégico, para el táctico, para el operativo. En cada uno se definirá en función de las herramientas que le van a ser útiles para desarrollar su accionar, ¿sí? Por ejemplo, fíjese en el operativo, el alcance es de corto plazo, está dirigido a las áreas funcionales y qué resultados, o sea, qué herramientas o elementos se definen, procedimiento para la ejecución de los programas, ¿sí? Está basado en procedimientos. En el nivel táctico, que es de mediano plazo, se definen presupuestos, proyectos, programas, seguimiento de metas extrapresupuestarias, etc. Todo se debe elaborar en función de
los objetivos, las estrategias, y bueno, y después ven en el nivel estratégico, que es el máximo, es de largo alcance. Bueno, esto es nada más que orientativo. Proceso presupuestario: determinación de pautas, recopilación de información, elaboración descendente. Los planes generales se adecuan a los planes específicos: ventas, costo de ventas, niveles de inventario, fabricación, compras, gastos, variables de venta, etc. Y después comprende la emisión y la revisión. O sea, las etapas, ¿no es cierto?, del proceso presupuestario. Salidas básicas: presupuesto económico, presupuesto financiero y balance proyectado de situación patrimonial. Acuérdense de cuáles eran los presupuestos básicos del control de gestión, ¿sí? Los 3 supuestos básicos que le pasamos recién en las anteriores filminas. Bueno, este es otro gráfico del balance proyectado. Bueno, y acá otro concepto que viene a complementar lo anteriormente dicho: conjunto de elementos, indicadores, ratios, cuyo seguimiento y evaluación permitirán a la dirección un adecuado conocimiento de la situación de la empresa. La información para control de gestión se concentra en la estrategia más que en los objetivos estrictamente económicos y financieros. Ahora, a mí me gustaría que ustedes me digan qué entienden, qué les queda de esto sobre el control de gestión, qué entienden por control de gestión en una organización. A ver, alguno si me puede decir en 2 palabras. No pretendo que haga una elaboración muy profunda. Una herramienta decisiva y necesaria para la efectividad de la empresa, profe. Sí, está bien. Es una herramienta, sí, pero ¿en qué consiste o qué abarca? Dijimos, a partir del accionar de los procesos operativos, ¿no es cierto? Incluye los presupuestos, un sistema presupuestario integral y el control, ¿sí? Y relaciona, ¿cierto?, todo, desde los objetivos, ¿no es cierto?, las estrategias, y el sistema presupuestario, basado en esos objetivos, en esas estrategias, en la misión, en la visión, y en función de eso se controlan los resultados en todas las instancias, ¿sí?, o en todos los niveles. O sea, por un lado tienen sistemas funcionales, ¿sí?, que tienen sus funciones específicas, ¿sí?, y tienen el sistema presupuestario, ¿cierto?, que establece pautas, normas, resultados esperados, ¿sí?, y aceptables, ¿sí?, y tiene que relacionar, o sea, cuáles son los resultados que se obtienen en toda la gestión. O sea, acá se controla o se incluye la gestión en forma integral, ¿sí? La gestión en forma integral, no solamente los procesos operativos, sino todo lo previo o todos los procesos que se generan en las distintas instancias
funcionales y jerárquicas para posibilitar, ¿no es cierto?, el desarrollo o el accionar de los procedimientos operativos, ¿sí? O sea, hay toda una gestión previa que debe posibilitar el desarrollo de los procesos operativos en función a las estrategias, ¿no es cierto?, los objetivos organizacionales. No se olviden, entonces, no solamente incluye el control de gestión, los procesos operativos, sino también la información, el control, ¿sí?, los presupuestos, el sistema presupuestario integral y la interrelación entre todos esos elementos, ¿sí? Bueno, acá le da un modelo de cuáles pueden ser los indicadores que se utilizan en el tablero de mando, otra vez tablero de comando, o dice en el cuadro de mando. Bueno, indicadores financieros, ¿sí? Los clientes también. El tablero de comando es una herramienta que posibilita a la gerencia la medición de factores claves que inciden en el cumplimiento de la misión de servir a los clientes. Acuérdense lo que vimos para la unidad 5, el gerenciamiento por procesos. También tenía, cuando vimos la institucionalización, bueno, tenía líderes, trabajaba en base a un presupuesto, una planificación integral, y utilizaba también índices, modelos de índices, ratios, ¿cierto?, establecidos o predefinidos en base a resultados posibles, aceptables, ¿no es cierto? Otro, los procesos internos, también parte de los indicadores, ¿no es cierto? Procesos internos, determinar los procesos internos necesarios para lograr la satisfacción de los accionistas y los clientes. Tanto, o sea, ¿cuáles son los procesos? Diseñar los procesos internos, ¿no es cierto?, de acuerdo a las posibilidades de la organización, de acuerdo a las necesidades, tanto de los clientes internos como los clientes externos, ¿no es cierto? Y en función del ámbito donde actúa, o sea, el mercado donde desarrolla su actividad la organización. Producción, ventas, distribución, les dije, finanzas, recursos humanos, es decir, todas las funciones básicas de una organización. Aprendizaje y crecimiento, otro, son diferentes parámetros que se pueden implementar, ¿no es cierto?, para establecer los índices en base a los cuales después se van a hacer los controles, ¿sí? Ya habíamos visto, fíjense, indicadores financieros, ¿sí? Cómo lograr la expectativa de los accionistas, rentabilidad, crecimiento y el valor de los accionistas, cliente, desempeño de la organización desde la óptica del cliente, procesos internos, aprendizaje y crecimiento, o sea, todo lo que pueda capitalizar la organización con sus recursos humanos y con la experiencia, ¿sí? Bueno, acá hay indicadores desarrollados por Peter Drucker para brindar la información que permita tomar decisiones con buen criterio. Dice. Información, bueno, esta viene a ser una clasificación general, ¿no es cierto? Y a partir de eso
se pueden elaborar distintos índices, que no son más que estándares, ¿sí? Medidas para controlar el desempeño y establecer una comparación entre los resultados obtenidos y la medida del desempeño o estos índices. Entonces, a partir de información de base, o sea, la información obtenida a partir de el desarrollo de los procesos básicos de la organización, ¿sí? Información de la productividad, información de la competencia, información sobre la asignación de recursos. O sea, no se olviden, sería una clasificación general para abordar en cada uno distintos índices o estándares de medidas del desempeño. Información de base, dice, referida a los procesos de rutina constituida por proyecciones de base y liquidez y otros ratios como la relación entre existencias de bienes de cambio y ventas, cuentas por cobrar y ventas, por ejemplo. O sea, les da un par de ejemplos que se pueden tener en cuenta para definir los índices, ¿sí? Entonces, a partir de los procesos básicos, ¿no es cierto? Procesos de rutina, la información que surge de ellos. O sea, trabajar, por ejemplo, con información histórica de ventas, de compras, de existencias de bienes de cambio, etcétera. Por ejemplo, información sobre cuentas a cobrar, cuentas a pagar, ¿sí? Para índices financieros, ¿no es cierto? Información sobre la productividad, basada en el conocimiento, busca medir la productividad de los factores clave. Actualmente el indicador EVA representa la medición del valor agregado por todos los factores. O sea, acá se van a tener en cuenta índices existentes, ya predefinidos por actividades similares, ¿sí? Por ejemplo, de productividad. Una fábrica, ¿no es cierto?, considerando la tecnología que aplica, la mano de obra que aplica, tanto en calidad como en cantidad, las horas laborales, ¿sí? Etcétera, etcétera, y el producto en sí a fabricar, ¿no es cierto?, habrá índices o estándares ya predefinidos para ese tipo de, que establecen una productividad mínima que puede ser comparable con la obtenida a partir del proceso de la organización que está controlando, ¿sí? ¿Se entiende esto? A ver, alguno que me diga sí o no. ¿Me escuchan, alumnos? Sí, profe. Ah, bueno, yo pensé que los hice dormir. Bueno, esto no es más que una clasificación para comprender cómo se puede trabajar para implementar, ¿no es cierto?, o diseñar un tablero de comando que contemple índices que sean aplicables para el control de gestión en una organización determinada. Entonces, acuérdense que al comienzo vimos que se debe diseñar un plan, ¿no es cierto?, en base a la organización que se va a controlar, o sea, a medida. Otros indicadores: información sobre la competencia, información sobre la asignación de recursos. Se utilizan, por ejemplo, acá abajo les nombra algunas herramientas que se utilizan, que son aplicables, como el retorno de la inversión, el flujo de fondos, el valor actual neto. No sé si ustedes nos dieron todavía una materia que se llama administración financiera. No dieron.
Así que no vamos a profundizar en esto, pero son herramientas que se aplican, ¿sí? Que nos sirven para predefinir justamente estos índices. Fíjense, información sobre la asignación de recursos. Para evaluar, por ejemplo, el uso de recursos de recursos de capital, el personal, ¿sí? Los bienes físicos. Bueno, y acá pueden ver cómo acá pueden ver premisas, ¿no es cierto?, que van a servir para elaborar el plan integral que va a conducir hacia el control de gestión. Entonces, premisas basadas en la visión y la misión, ¿sí?, de las unidades de negocios son un excelente punto de partida para la implementación del tablero de mando. Esto, uno de los promotores del tablero de mando son dos autores, Kaplan y Norton, allá por el año 1993, que empezaron a utilizar en empresas de envergadura, ¿no es cierto?, estas herramientas, que en definitiva reciben el nombre de tablero de mando. Tablero de mando porque incluye, no es solamente un índice, sino distintos índices, que no deben ser muchos, ¿sí? Lo aconsejable es que se resuma de alguna manera a aquellos aspectos clave que se deben controlar y que son los que producen resultados que en cierta manera significan mayor grado de compromiso para la situación patrimonial, financiera de la organización, ¿sí? Patrimonial y financiera, sobre todo, de la organización. ¿Estamos? O sea, imagínense que esto es parte de una actividad que incluye a los líderes y en cierta manera responsables que están ubicados en una jerarquía superior dentro de la estructura organizativa, es decir, una jerarquía de dirección, ¿no es cierto?, que deben tener una mirada integradora de la organización, tienen que tener amplio conocimiento acerca no solo de la actividad, sino también de todo, de los recursos disponibles, de la calidad y cantidad de recursos, ¿no es cierto?, disponibles, y cuáles son la misión, la visión, ¿no es cierto?, de la organización, cuáles son las estrategias. O sea, tienen que tener amplios conocimientos y tienen que hacer un resumen. O sea, no se pueden pasar la vida, por así decirlo, realizando este tipo de tareas. O sea, tiene que ser una actividad, un control rápido que le permita, ¿no es cierto?, tomar decisiones rápidas y acertadas, que sean eficaces y eficientes, ¿sí? Por supuesto que ya parten de controles que se van haciendo, entonces te realizan controles. El control interno se realiza en el nivel operativo y ya es una tarea que va de la mano con la operatividad, es decir, con las operaciones. Es simultáneo, ¿no es cierto? No es a posteriori, es simultáneo. Entonces, ya a partir de allí hay controles, ¿no es cierto?, que van a producir información acerca de cuáles son los resultados, cuáles son las acciones que se realizaron para revertir
esos resultados negativos, ¿sí? Para mejorarlos. Entonces, y esto se va trasladando, información que se va trasladando a los distintos niveles y para cada nivel presentada de una manera diferente, ¿no es cierto? O sea, de una manera más, menos analítica, más sintética, ¿sí? Hasta llegar a la dirección superior que utiliza este tipo de herramientas, tablero de mando, ¿sí? Que unifica o integra algunos indicadores para actividades claves o críticas de la organización. Bueno, de la misma manera que, o de manera similar al gerenciamiento por procesos, también el control de gestión es una actividad que debe ser partir de una decisión política y debe estar, debe contemplar cultura organizativa, ¿no es cierto?, tendiente a facilitar el control de gestión, ¿sí? Debe haber una cultura que facilite de alguna manera este control permanente e integrador, ¿sí? Entonces, decisión política, compromiso de las gerencias medias y los gerentes operativos, identificar las áreas claves que hacen rentable el negocio, el benchmarking externo, conocimiento del benchmarking externo e interno, ¿sí? Identificar clientes rentables, identificar procesos clave del negocio, identificar los indicadores apropiados a cada objetivo, analizar la diferencia entre la situación actual y la que se desea lograr, ¿sí? Revisar los indicadores y comunicarlos. ¿Sí? Esto no quita que, por ejemplo, se diseña un tablero de comando y ese tablero no vaya modificando, cambiando índices o modificando el valor de algunos índices, o sea, los valores esperados o los estándares, ¿no es cierto?, predefinidos, de acuerdo a cómo se va observando la actividad y los resultados que se van obteniendo, ¿sí? Siempre y cuando no se aparten de los objetivos, o sea, del plan, de la planificación integral, de los presupuestos que contempla esa planificación. Bueno, y acá explica cada uno de los elementos del proceso de control de gestión, ¿sí? Acá tienen algunos modelos de índice. Fíjense, para la misión, dice, servicios que superen las necesidades, satisfacción del cliente, progreso constante, calidad de los empleados, expectativa de los accionistas. O sea, esas serían medidas o estrategias generales que en función de ellas se van a determinar los distintos tipos de índices a aplicar para controlar si se cumplen o no. Por ejemplo, los servicios que superen la necesidad, la satisfacción del cliente, progreso constante de la organización, calidad de los empleados, expectativa de los accionistas. Entonces, por ejemplo, fíjense, dentro de el área financiera se pueden utilizar retorno del capital, flujo de caja, rentabilidad, confiabilidad de la gestión. Para los clientes, más valor al dinero, servicio confiable, precios competitivos. Internamente, para el benchmarking interno, requerimientos del cliente, calidad del servicio, seguridad, proyectos gerenciales superiores.
Y estos objetivos se deben trasladar, ¿no es cierto?, a las fórmulas específicas que nos den, nos lleven al cálculo de los resultados esperados, ¿sí? ¿Se entiende cómo se va preparando esto? Esto forma parte del plan integral. Hola. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, No sé si hay un este video. documento y otros más, donde están los indicadores, donde hay ejemplos de tableros de comando, están en el aula virtual, como les mostré ayer. El autor se llama Amat, John María Amat. y el PowerPoint también está en el aula virtual, nada más que dice bolilla 6. No sé, creo que En en título. el aula virtual también tienen un PowerPoint del autor Illescas, Pablo Illescas. De Pablo Illescas. Ahí tienen, pueden ver un modelo que puede ser antiguo, pero no deja de poder aplicarse en cierta manera o tomando algunos índices específicos, un modelo de cuadro de mando integral o cuadro o tablero de comando. ¿Sí? Está, creo que el PowerPoint de Pablo Illescas. Dice control integrado de gestión, creo que es el título del PowerPoint. Bueno, una definición de áreas clave del negocio, aquella de la cual depende el fracaso o el progreso de la organización y su hegemonía en una economía competitiva. Ese podría ser un concepto, ¿no es cierto? Aun cuando los resultados de todas las demás áreas fueran buenos o fueran suficientes o fueran positivos, ¿sí? Eso no quita, ¿no es cierto?, que puedan perjudicar a estas áreas clave, ¿no es cierto?, de la cual depende el fracaso o el progreso de la organización. ¿Sí? ¿Por qué decimos esto? Porque a la larga o a la corta, estas áreas clave que no cumplen con los presupuestos básicos, ¿no es cierto?, van a influir o van a producir los mismos resultados en los demás procesos de la organización, ¿sí? O sea, puede haber áreas que cumplen acabadamente con sus resultados, ¿no es cierto?, y pueden haber otras que no llegan a un mínimo resultado esperado, ¿sí? Y eso va a hacer fracasar al sistema en sí, a la organización. ¿Por qué? Justamente porque todas las áreas, todos los procesos están en relación permanente, interactúan, comparten recursos, comparten información, ¿sí? Y por supuesto que los resultados se van trasladando, ¿sí? No hay espacios totalmente independientes, todos son interdependientes. Existen otros factores que no son claves, pero de fracasar impedirían lograr alguna ventaja competitiva, como por ejemplo la rotación del personal. Bueno, en el ejemplo de los recursos humanos son muchas las situaciones que se pueden dar o que pueden producir conflictos
en el buen funcionamiento de los distintos procesos, procedimientos. O sea, no solamente por las inexperiencias o la falta de habilidad o la falta de preparación de los recursos humanos, sino también por otro tipo de influencias que pueden ser una desmotivación, trabajo a desgano, por ejemplo, y no sumarse a los objetivos de la organización, ¿sí? Entonces, por eso, para todos estos procesos, para el control de gestión mismo, también es importante la influencia que pueda ejercer el líder, ¿sí? En todas las personas que trabajan dentro de la organización, en las distintas funciones, en las distintas jerarquías. Es decir, no solamente debo tener el compromiso de las gerencias intermedias, de los niveles de supervisión, gerenciales, etcétera, sino también ¿sí? Importante, ¿no es cierto? Bueno, van a terminar ustedes de leer esto y vemos en la próxima clase. Profe, ¿esto está en el aula? Esto está en el aula, si no yo en este momento les puedo replicar. Sí, el PowerPoint. A ver, yo le comparto. El Power está en el aula. Yo recién encontré. ¿Está? Sí, Ok. Sí, pero en la unidad 7. ¿Dice la unidad 7 o dice unidad 6? Espérense. Están en el que dice unidad 7. Acá yo comparto. ¿Vos dejaste de compartir? No. Bueno, deja de compartir. Bueno. A ver cómo hago. Dejar de compartir. Sí, pero no. Bueno, ahí, a ver. Dejar de compartir. Ahí está. Ay, ¿por qué? ¿Cómo hago para dejar de compartir? Apaga nomás. Bueno, dale. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, se le escucha. Hola. Hola, sí, se escucha, profe. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, se escucha. Ah, bueno, acá les muestro. ¿Se ve el aula virtual? Sí, profe, se le ve. Acá en documentos. Acá en unidad 7 están todos los documentos. Está el Power y el documento de AMAT, de Illescas, tablero de comando,
¿Vieron? ¿Dónde está? ¿Está localizado el material? Sí. Bueno. Ok, entonces nos vemos el martes de la semana que viene. Mañana, no sé si quieren hacer consultas, va a ser medio difícil, yo no voy a estar mañana en el aula. Así que nos dejamos para el martes de la semana que viene. ¿Sí? ¿Se me escucha o se cortó? Sí, profe, se lo escucha. Bueno, Hasta el martes. hasta el martes. Chau, chau.